Bien, vamos a hablar un poco acerca de la obra de Emil Durkheim de forma muy genérica. Está considerado como uno de los principales creadores de la disciplina sociológica en cuanto a ciencia, debido a que cuando él empezó a escribir sus obras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la sociología todavía no era una disciplina científica, no se enseñaba en las universidades. Apenas estaba enseñando psicología colectiva o educación. Eran las primeras ciencias que entraban como sistema de enseñanza en las universidades europeas. Con la generación de Marx, de Carlos Marx, de Max Weber en Alemania y de Emile Durkheim en Francia, asistimos por primera vez a la consolidación de la sociología como una disciplina científica, que además va a entrar dentro de las universidades en sus planes de estudio. Se crean departamentos de investigación en sociología, en general en ciencias sociales también. Se modifican los planes de estudio para dar cabida a las nuevas ciencias sociales que están surgiendo. Y por supuesto, se institucionaliza la sociología como tal. Por ejemplo, creándose nuevas revistas a través de las cuales los investigadores en ciencias sociales y sobre todo los nuevos sociólogos empiezan a publicar sus trabajos. Durkheim participó de todo este proceso. Pensó en la sociología como una disciplina científica, que lo vamos a ver sobre todo en el caso de las reglas del método sociológico, y pensó también en algunos de los principales elementos que deberían darle a la sociología su objeto de estudio, sobre todo a través de lo que él considera como una teoría de la socialización, que no se llama todavía como tal. Él no pretende crear una teoría de la socialización, pero cuando revisamos nosotros sus principales postulados nos damos cuenta que efectivamente parte de sus ambiciones giran en este sentido, sobre la integración o falta de integración, la anomia social, que se da en diferentes sociedades, sobre todo en las sociedades modernas. Una aclaración muy importante: cuando Durkheim habla en la división del trabajo social, que es su primer texto fundador, su tesis de doctorado, que fue presentada, publicada en 1893, todavía era muy popular en aquel entonces en Europa hablar de sociedades primitivas y sociedades modernas. Obviamente los europeos se veían a sí mismos como como sociedades avanzadas, como sociedades modernas, sociedades industriales. Recordemos que en ese contexto, en ese momento, la industrialización europea estaba muy fuerte. El capitalismo era fundamentalmente industrial, antes que comercial o financiero como lo es en la actualidad, que se ha transformado. Entonces, una idea muy popular, muy extendida, incluso por los científicos sociales, entre ellos, era creer en la existencia de sociedades primitivas y sociedades modernas. Era una dicotomía. Durkheim, cuando escribe sobre el trabajo social, la división del trabajo social, lo hace pensando en estas dos grandes sociedades. En las sociedades modernas, europeas, como él mismo así se ve, está pensando obviamente en el tipo de sociedad que se da en cuanto a sus connotaciones de interacciones sociales, por decirlo en términos más modernos. En cambio, cuando habla de sociedades primitivas, no solamente lo hace pensando en sociedades del pasado, también lo hace pensando en algunos ejemplos recientes que los europeos han descubierto en ese contexto. Es decir, los viajes de colonización, de exploración que se dan durante el siglo XIX y principios del siglo XX, hace que los antropólogos de aquellos momentos, los todavía llamados etnólogos, descubran pueblos que ellos consideran como primitivos, que se quedaron atrasados en el tiempo, y esas monografías, cuando se publican, causan un gran impacto en Europa. Y los europeos se ven en el espejo y piensan, así éramos. Y pobres pueblos, todavía existen esos pueblos primitivos que están lejos de nosotros, pero que es importante conocer. Una de estas monografías habla de
los pueblos que se están conociendo en Australia y en Nueva Zelanda, donde hay una gran cantidad de pueblos llamados primitivos, todavía en aquel entonces y todavía hasta la actualidad. Un caso para ponerlo en perspectiva, hablamos en muchas ocasiones en el mundo contemporáneo de que existen aproximadamente unos 9.000 idiomas en todo el mundo. Lo que suele pasarse por alto es que 7.000 de esos idiomas se hablan en Nueva Guinea, que es parte de Nueva Zelanda y de Australia, porque es una ciudad altamente fragmentada donde vive una gran cantidad de tribus. Y recordemos que el famoso trabajo de investigación de los argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski, el famoso antropólogo de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, habla precisamente de pueblos que viven muy cerca de Nueva Guinea, de una isla que están enfrente de Nueva Guinea. Bueno, eso solamente para poner en contexto. Durkheim accede a una de estas monografías sobre los pueblos australianos que se están descubriendo en ese entonces y se da cuenta, piensa, reflexiona, que muchas de esas características le permiten hablar a él precisamente de los pueblos primitivos. Le van a servir para desarrollar su trabajo en la división del trabajo social y en otros trabajos posteriores. En la división del trabajo social, que es el texto que nos va a ocupar a continuación, en esta sesión que nos toca hablar de este texto de 1893, que repito es el trabajo doctoral de Durkheim. Durkheim creó la primera revista importante francesa de sociología, inauguró la primera cátedra de sociología en la Universidad de Burdeos y impulsa un amplio círculo de colaboradores que van a trabajar en la consolidación de lo que debe ser la disciplina sociológica. Entonces él va a dedicar su trabajo precisamente de la división del trabajo social a los tipos de solidaridad que se presentan en las sociedades primitivas y las sociedades modernas. En primer lugar, él dice que la sociedad mantiene su cohesión social, sus formas de interactuar entre ella, gracias a la solidaridad que es de dos grandes tipos. La solidaridad mecánica, que se presenta sobre todo en los pueblos primitivos, y la solidaridad orgánica, que se presenta sobre todo en las sociedades modernas. La comunicación que se da entre unos y otros es distinta. En la sociedad primitiva, la comunicación que tenemos es fundamentalmente cara a cara. No hay casi medios de comunicación. De forma que nos comunicamos cara a cara con nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, tíos, abuelos, hijos, con la palabra oral, con la palabra a viva voz, viéndonos los rostros. Y eso hace que los valores y creencias que guarda esta sociedad primitiva, esta solidaridad mecánica, sea muy fuerte. De forma tal que cuando un individuo transgrede las normas sociales, la sanción que se le impone es altamente punitiva, lo castiga de una forma muy importante. Puede conocerse la muerte, la tortura, castigos físicos, el destierro y otras formas. Es un derecho punitivo. De hecho, Durkheim, para su análisis de la división del trabajo social, se basa en el estudio de las diferentes formas del derecho que existen en diferentes tipos de pueblos. De forma tal que él encuentra que hay una evolución en el derecho de un código punitivo que castiga físicamente a los individuos hacia un código de derecho que es fundamentalmente de tipo restitutivo, donde se busca fundamentalmente que los individuos reparen del daño causado hacia otros individuos. Cuando revisamos nosotros el derecho, en la actualidad veremos que el derecho guarda una gran pluralidad de este tipo de formas. Por ejemplo, existe el derecho restitutivo, en el caso del derecho familiar, el derecho civil o el derecho mercantil. En cambio, el derecho legal, que
que se basa fundamentalmente en el castigo de las transgresiones más duras de la sociedad, en asesinatos, violaciones, descuartizamientos, secuestros, etcétera, es un derecho altamente punitivo. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, en muchos estados existe la pena de muerte. O bien las cadenas perpetuas, porque ese es el derecho que existe para los delitos más graves de la sociedad. De forma tal que en este rastreo del derecho, de estas formas de evolución del derecho, Durkheim encuentra materia prima para conocer cómo hemos evolucionado, hemos cambiado de una sociedad con una solidaridad mecánica hacia una sociedad con una solidaridad de tipo orgánica, que es fundamentalmente una solidaridad de tipo contractual, en el sentido de que fundamentalmente los individuos lo que van a buscar ahí es crear relaciones con desconocidos. La interacción se da con desconocidos, con gente que no conoces directamente. Todos los días nosotros, en un día normal, tenemos muchas interacciones, muchos encuentros con una gran cantidad de personas a las que no conocemos. El camionero, la persona que nos vende víveres en la tienda de la esquina o en el supermercado, en la estación de servicios de la gasolina, el vendedor de paletas en la calle, el mecánico que arregla el automóvil o la bicicleta, el zapatero, etcétera. No los conocemos directamente. Sin embargo, mantenemos o podemos mantener relaciones con ellos. La solidaridad orgánica aquí habla fundamentalmente de una evolución donde el trabajo de los individuos se ha especializado de tal manera que todo se vuelve interfuncional. Cuando una parte del sistema falla, se quiebra la organización social. De hecho, la pandemia, en la actualidad, nos habla precisamente de la gravedad con que se ha trastocado la vida social en la actualidad. La recomendación de las autoridades para no salir a la calle a encontrarnos con otros, puesto que cualquier encuentro se puede volver potencialmente peligroso para la salud. Ir a comprar el pan se vuelve peligroso, subirse al camión se vuelve peligroso, ir a tomar clases se vuelve peligroso, ir al trabajo se vuelve peligroso. Has quebrajado todas las normas sociales con las cuales estábamos conviviendo. No es una crisis de salud, es una crisis social de amplio espectro, con múltiples aristas que ya en su momento iremos analizando poco a poco cuando lleguemos a diferentes ejemplos que iremos ilustrando. En todo caso, aquí lo importante para poner en contexto el trabajo de Emile Durkheim respecto a la división del trabajo social es que precisamente ahora vivimos en sociedades que son mucho más complejas, que los individuos han ido encontrando formas de solidaridad distintas, pero también paradójicamente estas libertades de las cuales nosotros gozamos, que no gozábamos anteriormente en las sociedades de tipo mecánico, de solidaridad mecánica, hace que podamos tener comportamientos egoístas y esta solidaridad orgánica se pueda quebrar o sea muy endeble, sea muy frágil. Un concepto muy importante que trabajaremos en nuestra próxima sesión, también en el tema de Durkheim sobre la división del trabajo en las sociedades contemporáneas y pasadas, contemporáneas de él, es precisamente el concepto de anomia. La anomia se refiere fundamentalmente a las formas a través de las cuales los individuos pueden romper con las diferentes formas de solidaridad, tanto mecánica como orgánica. Este es un concepto muy importante, a través del cual va a permear el pensamiento sociológico y sobre todo en las diferentes corrientes de este análisis durkheimiano. Porque el funcionalismo norteamericano también se basa mucho en el concepto de anomia. Porque las teorías o la teoría general de Durkheim casi no contempla la teoría del conflicto, como sí lo hace, por ejemplo, la teoría de Carlos Marx, que es fundamentalmente una teoría del conflicto social.
Durkheim ve el conflicto social no como algo inherente a la sociedad, sino como algo que es anómico, algo que es episódico y que en la medida de lo posible se puede superar. Pero ya lo analizaremos con más detalle en nuestra siguiente sesión. Mientras tanto, prepararé unos PowerPoint para que puedan verlos y podamos avanzar en la discusión de Durkheim en la división del trabajo social. Que estén muy bien, cuídense mucho.